que vamos a ver hoy día rápidamente son las máscaras de capa y las capas de forma. Para ello vamos a crear una composición. Primero le vamos a colocar 1200 por 1200 píxeles. Lo voy a dejar en 10 segundos. De pronto, si no pueden colocar así las proporciones, es porque tienen activado esta casilla, la tienen que desactivar para que puedan colocarla, y tienen que estar preset custom o personalizado. Bien, y el background del color tienen que colocarlo en color blanco. Bien, le doy OK y lo que me aparece es la nueva composición. Bien, ahora lo que vamos a crear es, primeramente vamos a importar más que nada el archivo paleta cromática. Voy acá, lo coloco aquí debajo, y lo que voy a crear es una máscara, una capa de forma o una forma simplemente. Primero voy a colocar la paleta cromática aquí. ¿Cómo se crean las formas simplemente en After Effects? Con dos herramientas, la pluma o bien el rectángulo, que si yo mantengo seleccionado el rectángulo me aparecen todas estas opciones, es decir, el rectángulo redondeado, la elipse, el polígono o estrella. Y vemos a su vez que cuando apenas apretamos esta herramienta, lo que me sale es un fill, un stroke o relleno y contorno, en el cual, por ejemplo, si yo presiono sobre fill, sobre relleno, me aparecen estas opciones de relleno sin ningún relleno, con color sólido, con gradiente, digamos con degradado regular. Yo lo voy a dejar en color sólido, doy OK, y también en stroke, si presionamos sobre stroke me aparecen estas opciones, pero lo voy a dejar sin línea por el momento. Y si presionamos sobre los cuadros de colores, lo que hacemos es poder seleccionar alguno de los colores, al igual que en stroke. En este caso lo tengo sin color, por eso me aparece así. Y lo que voy a, por ejemplo, crear una forma, por ejemplo, un cuadrado así, sencillo. Si creamos un cuadrado o cualquier forma, me aparece una capa de forma. Y dentro de la capa de forma me aparece el rectángulo, por ejemplo, en este caso. Dentro de una capa de forma pueden haber otras formas. Por ejemplo, yo quiero crear una forma así con la pluma. Tiene los manejadores igual que, por ejemplo, en Illustrator y en Photoshop. Y se me genera dentro de la nueva capa, se me genera el shape, o sea, la que crees con la pluma, y el rectángulo. Ahora bien, por ejemplo, tengo seleccionado el rectángulo, aprieto la flechita para abajo y me salen las propiedades que tiene ese rectángulo. Por ejemplo, el path, lo que podemos hacer, si me aparece el cronómetro, quiere decir que se puede animar. Puedo animar el tamaño, la posición, el grado de redondez que tiene el rectángulo. En stroke me aparece el color de la línea, que en este caso, como lo tengo invisible, no puedo seleccionar ninguno. O también dentro de fill me aparece para seleccionar un color, por ejemplo, no sé, vamos a colocar un color violeta, por dar un ejemplo. Entonces vemos que estas propiedades se pueden seleccionar tanto aquí como aquí. Bueno, vamos a minimizar esto. Vamos a borrar por acá, y lo que voy a hacer es crear, siempre las formas se crean sin tener seleccionada ninguna capa, porque si tenemos seleccionada una capa, lo que creamos es una máscara de capa. Voy a crear un cuadrado así un poco más grande que la composición. Lo que voy a hacer es colocarla debajo de la capa de forma, debajo de la paleta cromática, y voy a agregar un efecto de preset 4. Bien, a ver si me sale así, 4 color grande. Lo que voy a colocarlos es sobre la capa. Bien, y voy a colocar los ejes un poco en las esquinas de la composición. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar los colores dentro de la paleta cromática. Por ejemplo, en el amarillo voy a seleccionar quizás un amarillo tenue, así como este, y en el verde también voy a seleccionar un amarillo, en el azul voy a seleccionar este celeste clarito, y en el rosa voy a seleccionar, por ejemplo, este rosado. O bien puede ser este lila. No, mejor este rosa. Entonces, bueno, este es un efecto con el cual podemos agregar los colores. Ya en las próximas clases vamos a ver cómo agregar efectos preestablecidos, cómo cambiarlos y cómo funcionan. Bien, me voy de nuevo a la ventanita de proyecto, donde me aparece la composición.
Y lo que he creado, como dije anteriormente, es una capa de forma. Ahora bien, tengo que crear una máscara. ¿Cómo hago para crear la máscara, una máscara de capa? Primero que nada, las máscaras de capas son trazados que se usan como parámetro para modificar los atributos, los efectos de capas o las propiedades de una capa. Se puede crear más máscaras dentro de una capa. ¿Cómo se crean? Con las mismas herramientas que creamos la forma. Por ejemplo, con el rectángulo y con la pluma. Si yo tengo el rectángulo seleccionado, lo que voy a hacer es seleccionar Tools Create Mask o esta herramienta que me sale acá. E inmediatamente lo que creamos es una máscara. Bien. ¿Cómo me doy cuenta que es una máscara? Porque lo que hago es enmascarar. O sea, la máscara lo que va a hacer es enmascarar una parte de esa capa. Lo que estoy haciendo es como encerrando una máscara de esa parte, de una máscara de esa capa. O bien lo puedo hacer así, con un círculo. O bien lo puedo hacer con también teniendo seleccionada con la pluma. Pero lo que voy a hacer es crear una máscara, caso me apareció este color, que por defecto lo que hace es colocarse, bueno, en color lavanda, amarillo, por ejemplo. Pero antes que hacer eso, lo que voy a hacer es escribir para que vean cómo funciona. Voy a crear una máscara de texto, máscara de capa. La voy a colocar en color rojo al texto, por así decirlo, voy a poner un color. Y lo que voy a crear es una máscara de capa de la capa de forma que tengo de abajo. Por ejemplo, voy a crearlo así. No se me creó porque lo tengo seleccionado así. Bien, voy a hacerlo así. Y voy a correr esto un poco más por acá. Entonces yo quiero agregarle un degradado. ¿Cómo hago esto? Me voy a máscara, a las propiedades de máscara que me sale acá. Me sale Mask Path, que con esto lo que se puede modificar es la forma de la máscara. Por ejemplo, yo animo así, me voy acá, seleccionando la pluma. Para ello tengo que hacer doble clic y, por ejemplo, mover así. Entonces ya tengo una pequeña animación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que se mueva así, pero en este caso voy a volver al principio y lo voy a borrar. Se puede animar la forma. Se puede animar también en las propiedades el feeder, es decir, el desenfoque. Por ejemplo, lo puedo animar así. O puedo hacer que pase de estar enfocado a estar desenfocado de esta manera. Entonces lo que tengo es un desenfoque con el feeder. En este caso lo voy a borrar. También puedo modificar la transparencia de la capa. Puedo hacerla totalmente transparente o que tenga una opacidad al 100%. Y también la expansión, que con esto lo que hago es hacerla más grande o más pequeña. La voy a dejar en normal, más o menos en 0%. Bien. Y también me salen las propiedades que tiene dentro de una capa. Por ejemplo, add es la que tiene por defecto. Si le coloco none, en realidad va a hacer como que no me selecciona nada. Si lo pongo en subtract, va a hacer el efecto inverso. Por ejemplo, que se seleccione lo que está seleccionado. Y bueno, me salen otras más. Invertida también me hace el mismo efecto que sustrayendo. En este caso voy a borrar acá. Bueno, este es un ejemplo. Voy a borrar la máscara. Y lo que voy a hacer con la pluma es crear una máscara también dentro de esto. Pero primero voy a duplicar el fondo. ¿Cómo duplico el fondo? Voy a borrar esto que hice máscara de capa. Voy a colocar con control D. Voy a duplicar el fondo. A este le voy a colocar fondo y a este le voy a llamar onda. Bien. Y lo que voy a crear es una máscara de capa dentro de la capa de onda. Para que vean cómo funciona, voy a seleccionando. Siempre las máscaras se utilizan seleccionando alguna de las capas. Voy con la herramienta Pen, voy a colocarlo en crear máscara. Y lo que voy a hacer es crear una máscara de esta manera. Las ondas pueden ser como ustedes las prefieran. Voy a hacerlo un poco más, por ejemplo, algo así.
por decir un ejemplo. Ahora, si yo tengo la máscara ya creada, que es la máscara 1, si yo coloco solamente para visibilizar esa máscara, vemos que se recorta porque dupliqué el fondo y se ha recortado el fondo en este caso. Y bueno, este es un ejemplo de lo que vimos. Ahora yo quiero animar esta capa de onda, que es lo que vimos en la clase. Me voy a máscara, en transformación me voy a lo que es posición, y con Alt más clic, teniendo seleccionado el botoncito, el cronómetro, así decirlo, en posición, lo que me va a abrir es la propiedad de transformación, que en este caso le voy a colocar wiggle, 1,20. Voy a cerrar. Lo que va a hacer es generar un movimiento que ahora mismo no se va a notar, pero si yo le coloco un efecto, me voy a drop shadow o sombra paralela, acá voy a aplicarla sobre la capa que hice onda. Voy a aumentarlo un poco. Acá voy a hacerle la dirección para arriba, le voy a hacer la suavidad, la voy a hacer un poco más suave, la opacidad se la voy a bajar. Y ahora lo que vemos es que si le damos a preview, se me va a mover ligeramente la capa, es decir, que me hace un movimiento aleatorio, la máscara de capa. Bueno, este sería lo que vimos en la clase, el resumen de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido, y nos vemos en la próxima clase, la clase número 8. Muchas gracias y les mando muchos saludos.